¿Alguna vez ha pensado en cómo convertir su cuenta bancaria vacía en una riqueza de miles de dólares y luego elevar esa riqueza a niveles extraordinarios? ¿Está cansado de trabajar de 9 a 5 mientras enfrenta desafíos financieros, incluso después de seguir los consejos financieros convencionales? Si esto te convence, has venido al lugar correcto. Prepárate para descubrir las impactantes verdades sobre el dinero que los ricos prefieren mantener ocultas. Hacerse rico no es solo cosa de los afortunados. Es una habilidad que cualquiera puede aprender y dominar. Rechace la idea de que simplemente trabajar duro, estudiar y ahorrar conducirá a la riqueza. Esta mentalidad solo lo mantendrá en un ciclo de pobreza. ¿Ha conocido alguna vez a un millonario que construyó su fortuna únicamente mediante un empleo estándar y la frugalidad? Probablemente no. En este vídeo, revelaremos los secretos financieros que pueden funcionar a su favor. Descubrirá cómo generar riqueza desde cero y escapar de la trampa de trabajar incansablemente para obtener recompensas mínimas. Al final, comprenderá que hacerse rico no depende necesariamente de un salario alto, una educación universitaria o ahorros sustanciales. Se trata fundamentalmente de comprender la mecánica del dinero y adoptar la mentalidad, las habilidades y las estrategias adecuadas. Preste atención, porque muchas personas ricas que dominan el panorama financiero preferirían que usted ignorara la verdadera naturaleza del dinero. Se aprovechan de sus dificultades financieras. Si está listo para liberarse de la vida cotidiana y comenzar a generar riqueza real, comente Libertad Financiera a continuación. Prepárate para absorber ideas que cambiarán tu vida. Le agradecemos su apoyo. Dale me gusta y suscríbete. Solo toma un momento y beneficia enormemente a nuestro canal. Ahora profundicemos en la información esencial. Es esencial comprender la dinámica de la economía global. Imaginemos la economía global como un vasto océano repleto de diferentes grupos, todos navegando juntos. Se siente como un rompecabezas colosal donde cada pieza influye en las demás. Pero ¿cuál es nuestro lugar en todo esto? ¿Somos meros observadores o tenemos un papel que desempeñar? Sorprendentemente, nuestras decisiones tienen un peso considerable. La forma en que asignamos nuestras finanzas y tomamos decisiones de gasto tiene un gran impacto en la economía. ¿Alguna vez has pensado por qué algunas personas parecen acumular riqueza sin esfuerzo mientras que otras luchan por salir adelante? La clave está en las lecciones financieras que recibimos desde pequeños. Nuestro sistema educativo a menudo promueve una mentalidad que considera que el dinero es limitado, lo que nos anima a ahorrarlo en los bancos. Sin embargo, hay una ironía. Estos bancos frecuentemente prestan nuestros depósitos a personas que ya son ricas, dejándonos con rendimientos mínimos. Pensemos en esto. Personas como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg abandonaron la escuela o tomaron caminos poco convencionales. La mayoría de los multimillonarios solo comenzaron a acumular riqueza después de abandonar el mundo laboral tradicional de 9 a 5. Se adhieren a principios tácitos que no están incluidos en el marco educativo típico. Secretos número 1. Los ricos no trabajan por dinero. En cambio, dejan que su dinero trabaje para ellos. Esto requiere un cambio fundamental en nuestra mentalidad, enfatizando la importancia de crear activos que generen ingresos e invertir nuestro dinero sabiamente para impulsar el crecimiento. Una perspectiva saludable sobre el dinero lo ve como una herramienta, un instrumento para desbloquear oportunidades y generar más riqueza. Desafortunadamente, estos conceptos rara vez se enseñan en la educación tradicional, lo que genera malentendidos generalizados sobre las finanzas. Es fundamental romper con creencias obsoletas y explorar nuevas perspectivas inspirándose en emprendedores exitosos. Si comprendes verdaderamente la mecánica del dinero, podrías embarcarte en un viaje hacia la independencia financiera y, quién sabe, incluso podrías crear tu propia riqueza desde cero. Secreto número 2. Proteja el dinero que tanto le costó ganar. Proteger el dinero que tanto le costó ganar es esencial para capear las tormentas financieras que puedan surgir. Entonces, ¿cómo lo haces? Todo comienza con una pequeña investigación. El primer paso es realizar un seguimiento de sus finanzas. Si bien puede parecer tan aburrido como ver cómo se seca la pintura, es increíblemente valioso. El seguimiento implica controlar sus ingresos, ya sea que provengan de su salario o de actividades secundarias, y sus gastos, incluidas esas molestas facturas. ¿Por qué es esto necesario? Al saber dónde se asigna su dinero,
Podrá tomar decisiones financieras más inteligentes e incluso descubrir formas de aumentar sus ingresos. Además, no te olvides de tus ahorros. No se trata solo de acumular dinero, sino también de verlo crecer con el tiempo. Ver aumentar estos números puede ser muy motivador. Sin embargo, tenga en cuenta que el seguimiento es solo el comienzo de su estrategia financiera. Secreto número 3. Invierte en ti mismo. Un método muy eficaz para crear riqueza desde cero es centrarse en la inversión personal. Esto implica un compromiso con la educación continua y la adquisición de habilidades que aumenten su valor en el mercado. Ya sea a través de la enseñanza tradicional, el aprendizaje en línea, la lectura o la conexión con otras personas que comparten sus ambiciones, cada conocimiento y habilidad que adquiera puede generar nuevas oportunidades. Cuanta más experiencia tenga, mayor será su potencial de ingresos. Tenga en cuenta que su intelecto es su recurso más valioso. Al priorizar su crecimiento y desarrollo personal, sienta las bases para una prosperidad financiera duradera. Secreto número 4. Defiende tu castillo financiero contra invasores astutos. Los depredadores financieros adoptan muchas formas, desde inversiones cuestionables hasta fraudes bien establecidos. ¿Cómo puedes protegerte? El conocimiento es tu mejor aliado. Equípese con conocimientos financieros, manténgase al tanto de la evolución económica y busque siempre ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Sin embargo, considere esto. ¿Es realmente la opción más inteligente poner su dinero en un banco? Nos hicieron creer que esta era la opción más segura, pero los bancos a menudo anteponen sus propios intereses. Se benefician enormemente del uso de sus fondos para aumentar sus ingresos. Le prestan su dinero a otros, le cobran intereses y le dan una rentabilidad insignificante. ¿Ves la disparidad? Cuando se trata del dinero que tanto le costó ganar, es esencial controlarlo y saber dónde colocarlo. Es hora de repensar nuestras estrategias de ahorro. En lugar de esconder dinero debajo del colchón, exploremos formas de hacer que nuestro dinero funcione de manera más efectiva para nosotros. La clave es pasar de ser un simple ahorrador a ser un inversor. Pasar de ahorrador a inversor implica asignar sus fondos a oportunidades que puedan apreciarse y generar rendimientos, contribuyendo así a la acumulación de riqueza a lo largo del tiempo. Pero eso no significa invertir imprudentemente en negocios de alto riesgo sin una estrategia. Se trata de tomar decisiones informadas que coincidan con sus aspiraciones financieras y su tolerancia al riesgo. La inversión va más allá de acciones y bonos, abarca una amplia gama de opciones, que incluyen bienes raíces, fondos mutuos e incluso iniciar su propio negocio. La estrategia crucial es diversificar sus inversiones, asegurándose de que si un área falla, no se encuentre en una situación difícil. Dados los riesgos inherentes a la inversión, es fundamental realizar una investigación exhaustiva y consultar a un profesional de vez en cuando. Si sus fondos simplemente se encuentran en una cuenta de ahorros, no crecen significativamente. Es como esconder un tesoro en tu jardín. Es seguro pero no genera retorno. Al tomar decisiones de inversión informadas, puede desbloquear oportunidades de crecimiento e ingresos pasivos, aprovechando el poder de la capitalización para obtener riqueza duradera. Y eso es lo bonito. No es necesario ser un experto financiero ni tener mucho dinero para empezar. Incluso pequeñas acciones, como invertir en fondos indexados de bajo costo o configurar contribuciones automáticas, pueden ponerlo en el camino correcto. Lo importante es dar ese primer paso y seguir comprometido. ¿Estás listo para convertir esos ahorros en algo más grande? Secreto número 5. Deudas e impuesto. Estos temas a menudo se perciben negativamente, pero, no obstante, son elementos esenciales en el camino hacia la creación de riqueza. Los ricos han perfeccionado la estrategia de aprovechar la deuda y los impuestos a su favor. Rechace la idea obsoleta de que el éxito solo surge del trabajo duro, la frugalidad y de evitar las deudas a toda costa. Los ricos han descubierto cómo utilizar el dinero de otras personas de manera eficiente y al mismo tiempo minimizar el impacto en sus propias finanzas. Entonces, ¿cómo logran esto? Por un lado, aceptan la deuda, pero no sin discernimiento. Lo utilizan estratégicamente, superando obstáculos financieros y creando oportunidades que pueden parecer inaccesibles para la persona promedio. Además, los ricos tienen control sobre el panorama fiscal. En lugar de preocuparse por cada cheque de pago y la temible temporada de impuestos,
Están adoptando una estrategia completamente diferente. Al organizar sabiamente sus finanzas, pueden retener una mayor parte de sus ingresos de manera legal y ética. Quizás se pregunte si la deuda realmente conduce a la ruina financiera y si los impuestos son simplemente pérdidas inevitables. La respuesta es no. No si comprende las reglas y las utiliza a su favor. Cada situación es única y las lecciones valiosas provienen de la experiencia. Secreto número 6. Tu reputación financiera. La superpotencia definitiva. Piense en su reputación financiera como su superpotencia en finanzas personales. Es una ventaja oculta que puede acelerar su viaje hacia la riqueza y abrir nuevas oportunidades. Pero, ¿qué implica esta superpotencia y por qué es importante? Su reputación financiera refleja cómo lo perciben los demás cuando se trata de administrar su dinero. Piense en ello como una boleta de calificaciones que muestra su visión para los negocios. Así como un buen nombre es valioso, una sólida reputación financiera es invaluable. Actúa como moneda de confianza, indicando a los demás que usted es confiable, responsable y astuto con sus finanzas. Con una sólida reputación financiera, es más probable que las personas hagan negocios con usted, inviertan en sus proyectos o le ofrezcan asistencia financiera. Es como tener una recomendación estelar que grita: esta persona es excelente con el dinero. Además, su reputación financiera tiene efectos tangibles en el mundo real. Cuando solicita un préstamo, los bancos y prestamistas examinan su historial financiero. Un historial de pagos puntuales, préstamos cuidadosos y mantener saldos bajos en las tarjetas de crédito pueden generar condiciones de préstamo favorables y tasas de interés reducidas. Por el contrario, una mala reputación financiera puede obstaculizar sus opciones y aumentar los costos de endeudamiento. Entonces, ¿cómo puedes hacer brillar tu reputación financiera? Es más sencillo de lo que crees. Concéntrese en desarrollar buenos hábitos financieros como pagos de facturas a tiempo, gestión prudente de la deuda, mantener bajo el saldo de su tarjeta de crédito. Estas prácticas demuestran que usted tiene conocimientos financieros y ayudan a construir una reputación impresionante. Tenga en cuenta que su reputación financiera es un activo poderoso. Manteniéndolo y mejorándolo, no solo aumenta su patrimonio, sino que también gana confianza y desbloquea multitud de oportunidades. Una sólida reputación financiera realmente puede desatar tu superpoder financiero. Secretos número 7. Tener un enfoque proactivo para la resolución de problemas. Para crear riqueza es fundamental saber resolver los problemas. En lugar de dejar que las dificultades los superen, las personas exitosas ven estos obstáculos como oportunidades para aprender y crecer. Toman el control, anticipan desafíos, dividen grandes problemas en partes manejables y exploran diversas perspectivas para descubrir soluciones. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser experto en finanzas? Empiece por cambiar su forma de pensar. Considere los desafíos como peldaños en lugar de obstáculos. Mantén la curiosidad. Sigue aprendiendo y busca activamente conocimientos. Al perfeccionar sus habilidades para resolver problemas, establece una base sólida para el éxito financiero. Una distinción importante entre quienes prosperan financieramente y quienes tienen dificultades es su forma de pensar. Las personas exitosas confían en su capacidad para enfrentar desafíos y lograr sus aspiraciones, mientras que aquellos que experimentan dificultades financieras a menudo se sienten abrumados por los obstáculos, paralizados por la preocupación en lugar de tomar medidas. Este ciclo de autosabotaje suele deberse a la falta de confianza en las propias capacidades. Por tanto, es fundamental mantener una actitud positiva y tener confianza en uno mismo. Con la mentalidad adecuada y las habilidades para resolver problemas, podrá recorrer con confianza el camino hacia la libertad financiera. Secreto número 8. La mentalidad de los ricos. Cada decisión tiene un precio. Cuando se trata de tomar decisiones financieras, los ricos adoptan un enfoque fundamental que los distingue. Entienden que pedir dinero prestado implica algo más que simplemente asegurar fondos. Implica evaluar cuidadosamente los términos de pago, los posibles retornos de la inversión y los riesgos asociados. Este enfoque reflexivo les permite tomar decisiones informadas que se alinean con sus objetivos financieros a largo plazo. Esta mentalidad estratégica se extiende más allá de pedir prestado e invertir su propio dinero.
Las personas ricas calculan meticulosamente el crecimiento esperado y el potencial de ganancias de sus inversiones, posicionándose para obtener mayores ganancias y éxito a largo plazo. Los ricos reconocen que cada decisión tiene consecuencias y compensaciones. Entienden que nada en la vida es verdaderamente gratis. Siempre hay un precio que pagar. Este concepto resuena profundamente con su forma de pensar, reconociendo que cada elección tiene un costo. Al adoptar esta idea, toman decisiones estratégicas informadas que consideran resultados potenciales. Este principio no se trata de una precaución excesiva o de evitar por completo los riesgos. Se trata de tomar decisiones deliberadas basadas en una comprensión profunda de los resultados potenciales. Las personas con un alto patrimonio neto reconocen que asumir riesgos calculados es esencial para generar riqueza, pero sopesan cuidadosamente esos riesgos frente a las posibles recompensas. Al adoptar la mentalidad de que cada decisión tiene un precio, podrá tomar decisiones más informadas en su viaje financiero. Este enfoque lo ayudará a priorizar sus objetivos, considerar las posibles consecuencias de sus decisiones y tomar decisiones estratégicas que respalden su éxito financiero a largo plazo. Número secreto 9. Conéctese con las personas adecuadas. Para acumular riqueza, no solo debes saber lo que sabes, sino también cultivar tus relaciones. Rodéate de personas que te motiven, que superen tus límites y que puedan brindarte buenos consejos y oportunidades. La creación de redes efectivas puede allanar el camino para asociaciones, tutorías y colaboraciones que pueden mejorar en gran medida su viaje hacia la prosperidad financiera. Participe en eventos de la industria. Conviértase en miembro de organizaciones profesionales y no dude en ponerse en contacto con mentores potenciales. Tenga en cuenta que su red es un reflejo de su patrimonio neto. Las relaciones que tiene pueden brindarle apoyo, recursos y oportunidades que de otro modo se le escaparían. Secreto número 10. Gratificación retrasada. La clave del éxito financiero. Imagínese en una encrucijada, donde un camino le ofrece felicidad inmediata y el otro promete mayores recompensas a largo plazo. Las personas financieramente exitosas a menudo eligen el camino a largo plazo, rechazando los placeres rápidos y pensando detenidamente. Saben que posponer las recompensas inmediatas y tomar decisiones inteligentes puede conducir a cosas sorprendentes en el futuro. Este enfoque le ayuda a sopesar los pros y los contras antes de realizar compras o inversiones impulsivas. Se trata de pensar en el futuro y considerar cómo tus elecciones de hoy afectarán tus metas futuras. Esta idea se aplica a las decisiones cotidianas, como cuánto ahorra de cada cheque de pago. Cada elección que usted hace tiene un impacto, y pensar constantemente en su salud financiera a largo plazo lo prepara para el éxito. Recuerda que las cosas buenas no caen del cielo. Cada elección tiene un costo. Enriquecerse de la nada significa comprender cómo funciona el dinero y estar abierto a la posibilidad de alterar el status quo. Al poner en práctica las estrategias que hemos analizado y adoptar una mentalidad de creación de riqueza, usted toma el control de su destino financiero y se acerca a la vida que siempre ha deseado. Debes saber que ganar dinero no se trata solo de trabajar duro, dedicar muchas horas y ahorrar dinero. El camino habitual de la escuela, el trabajo y un presupuesto ajustado puede no ser el billete hacia el éxito financiero. Ahora que tiene una base sólida para generar riqueza desde cero, es hora de tomar medidas y comenzar a construir el futuro financiero que se merece. Si puedes reproducir este vídeo en su totalidad, deja un comentario que diga: me quedé hasta el final. Cuando vea esto, te responderé. Hay 3 pasos cruciales a seguir para generar riqueza desde cero. Primero, presione el botón me gusta. Segundo, suscríbete. Y tercero, activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, continuaré brindándole información que le cambiará la vida cada semana, sin costo alguno. No te pierdas futuros vídeos en los que compartiremos información aún más valiosa. Lo único que te pido es que te suscribas y te lo agradezco mucho. Si tienes, disfruté de nuestro contenido y me gustaría. Contribuye. Considera ofrecernos un café. Solo vea la descripción de esto vídeo y haga clic en el enlace Cómprame un café para hacer una donación. Nuestra contribución nos ayuda a producir más vídeos, explorar nuevos temas y mejorar tu experiencia general. Juntos podemos hacer realidad tus aspiraciones de YouTube.
Te animo encarecidamente a que veas nuestro próximo video y no dudes en compartirlo. Podría ser útil para alguien más. Gracias por estar aquí. Su apoyo motiva nuestro compromiso de producir contenido relevante. En tu pantalla encontrarás 2 videos especialmente diseñados para tu aprendizaje. Haga clic en uno para descubrir ideas que nunca creyó posibles. Ustedes son los verdaderos creadores de riqueza. Así que sumérjase y obsérvelos ahora.